Estamos en la previa de un acontecimiento electoral y quería hacerle dos preguntas sobre esto, aprovechando que entiende lo que es la política claramente, sobre todo lo que es la política pública. Y la primera es muy simple: ¿qué es lo que se juega ahora? Si es que se juega algo. Siempre en una elección se juega algo, no son definitivas las elecciones, claro, porque después en 2 años hay otra. Sí se juega de alguna manera que en las legislaturas, ¿sí?, no haya una mayoría absoluta, ¿sí?, y que esa mayoría absoluta después sea prácticamente una dictadura en tomar las decisiones y las leyes que quiera, ¿está? Eso es muy importante, que haya de alguna manera otras voces dentro del Senado y Cámara de Diputados que pongan en tela y en discusión determinadas cuestiones y que no por mayoría tengan que salir todas las leyes. Casi que se obliga a discutir y debatir. Es muy importante, muy importante, porque si cuando vos tenés la mayoría absoluta de todo, prácticamente después te convertís en una dictadura, ¿no? Esta es una elección de medio término y tiene esas características. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué es lo que la política tiene que recuperar? Porque lo que observo es un hastío, una distancia de la sociedad respecto a lo que es la dirigencia. Justamente eso. ¿No? Pero un hastío que uno no está midiendo, así como se hizo una radiografía, un diagnóstico en su momento. Creo que las dirigencias no están mirando ese diagnóstico que tiene que ver con, le diría, la apatía respecto a creer que la política puede construir herramientas que den esperanzas más o menos sólidas. Y en esto la grieta, ¿no? Los dos polos. Me da la impresión de que quiere erigirse algo que supere eso y que precisamente redunde en fortalecimiento del diálogo, el debate, pero sobre todo un programa que nos saque de este estancamiento cultural y mental que tenemos, porque parece que funcionamos así nomás. Sí, obviamente que la grieta le conviene a muy pocos y le hace muy mal al país, ¿sí? Porque te dan o es esta opción o es la otra, y hoy hemos visto que quizás no es esta opción y es la otra. Y los actores intermedios que hoy pueden estar, que hay muy buena gente, que haciendo muy buena política, no puedan emerger debido a que es la grieta la que termina polarizando las elecciones. Eso nos hace como país muy mal, mucho daño, ¿sí? No es este modelo otro, puede haber muchas cosas intermedias en el medio que uno ve que pueden ser muy buenas y que la grieta termina pulverizando. Sí. Así que pueden hacer esa tercera posición. Es cierto lo que vos decís, la gente está asqueada porque cada vez vive peor, cada vez está mal. Vos ves las situaciones de temas como inseguridad, como temas de educación, como temas de salud, digamos, vos ves los resultados y decís, bueno, evidentemente nos dijeron que estábamos en tal lugar y por los resultados claramente es contundente lejos, que estamos en otro lugar. Y la gente se hartó de eso, se hartó de que los políticos le mientan, de que los políticos estén bien y que la gente esté mal, que no estemos cerca de alguna manera de los verdaderos problemas que tiene la gente, de sentarnos a tomar mate y escuchar a la gente a ver qué le está pasando. Fundamental para entender, vuelvo a decir, si yo no tengo ese diagnóstico, ¿cómo voy a hacer un buen tratamiento? Si yo no estoy escuchando a la gente, ¿cómo voy a saber cuáles son sus problemas? Entonces la política está distanciada de lo que le está pasando realmente a la gente, ¿sí? Y la gente de alguna manera se empezó a dar cuenta que lo que le decían, que lo que era bueno, que la grieta, que no sé qué, no le soluciona sus problemas. Las discusiones que está teniendo la política no son las que le solucionan los problemas a la gente. No están los problemas en la agenda. Ese distanciamiento agotó, cansó la gente, y aparte no es tonta la gente, se da cuenta cómo está viviendo, lo mal que de alguna manera lo está pasando, y dice, bueno, acá ninguno de estos me va a dar la solución. Y ahí es lo que hay que decir vos, que hay que pensar en una tercera vía que pueda de alguna manera empezar. Eso va a pasar ahora, en esta elección. Eso va a pasar ahora, es necesario que ocurra además, digamos, eso ahora, ¿está bien? Tiene que haber una tercera vía. ¿Y ustedes van a estar ahí? Nosotros seguramente tenemos una tercera vía peronista, que de alguna manera peronista no kirchnerista, ¿sí?, que represente
los valores de Perón, ¿sí? Justicia social, soberanía, etcétera, etcétera. Con Randazzo, Camaño, Bueno, consenso federal. eso se está charlando, todavía faltan días para poder, pero bueno, esta es la etapa de charla, de diálogo y de cerrar alianzas, ¿está bien? Pero me queda claro que es tercera posición, es así. En principio es tercera posición, uno nunca se sabe, hay un conductor acá que hasta está charlando con todos, de todos los espacios, y que va a tomar la mejor decisión en base a lo que le convenga a la patria. No a nosotros, no quizás a San Miguel en cuanto a espacio político, sino qué es lo que más le conviene a San Miguel. A la patria. Lo que más le convenga a la patria, ¿está bien? Y eso quizás haga que nosotros perdamos determinada cantidad de votos o lo que fuera, pero lo más importante es la patria, ¿sí? Así que vamos a hacer eso, exactamente estamos mirando qué es lo mejor para que el país esté bien, la gente esté mejor. Le voy a agregar una que es el bonus track, porque lo charlé con su hermano en 2 notas que le pude hacer. Hay un interés siempre por Moreno. Moreno está hoy atravesado por una crisis partidaria, o de representación, o de identidad o liderazgo. ¿Cómo ve usted Moreno? Y si piensa jugar usted en Moreno. No, yo lo que creo que Moreno también es parte de la grieta de alguna manera, ¿sí? Tiene el mismo problema, es esto o lo otro, y de alguna manera hay un montón de dirigentes políticos que son muy buenos, que de alguna manera hay que empezar a entusiasmarlos de vuelta, a traerlos a trabajar de vuelta. Yo, mira, he ido a varias reuniones en Moreno y a veces me preocupa el pesimismo que hay, ¿sí? Ya esto ya no tiene solución, hace 40 años que estamos mal. Y yo le digo a mucha gente que en San Miguel hace 20 años estábamos quizás igual que Moreno y pensábamos que no se iba a poder y hoy San Miguel empezó a crecer mucho más. Yo quiero para Moreno, que es parte de la región, somos en definitiva lo mismo, somos todos bonaerenses y somos todos argentinos, ¿sí? Entonces, lo que quiero para la región es que Moreno crezca, nos va a hacer bien a todos, obviamente que le va a hacer bien al país, pero como región nos va a venir 10 veces mejor, que todos los morenenses, sanmiguelenses, la gente de José C. Paz pueda crecer, porque eso va a traer crecimiento en la región y obviamente después va a traer crecimiento en la provincia y va a traer crecimiento en el país. No es el momento de dividir más, no hay que dividir más, hay que estar juntos, hay que traer buenos dirigentes. Moreno los tiene, Moreno tiene buenos dirigentes, hay que recaptarlos, hay que trabajar conjuntos, hay que entender que necesitamos un Moreno, un San Miguel, una región unida, junta y que trabaje todos para el mismo lado. Le agradezco mucho por sus minutos y su declaración, completa. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer un cierre que tiene 2 aristas, ¿no? La primera, la política pública es lo que dijo recién él. No es segmentada, no es focalizada, es la integralidad. Si acá viene un niño o una niña y su mamá o su papá, pero su mamá tiene un problema, el Estado no la segrega, la contiene, la abraza y le da la energía para que vuelva a tener esa autoestima que en algún momento perdió o tal vez nunca la tuvo. Digamos que eso es lo más básico de la política, por lo menos yo lo entiendo así. Lo otro es la continuidad en el tiempo para que desde una semilla se alcance una cosecha que le dé una entidad y una identidad a un distrito como este. Lo decía recién Pablo de la Torre, pensaron en su momento hace varios años atrás que para hacer una mejor política pública había que tener un buen diagnóstico. Se lo digo más fácil para que lo entiendan, si no es parche. Y cuando llegue el parche, lo que hay después es un relato y una sobreactuación de relato, y algunos ya perdieron la memoria que era un parche. Y cuando emerge el problema en superficie, ya no hay tiempo para entender la profundidad y la magnitud del mismo. Esto que contó en la primera parte de la nota significa que idearon un plan y no lo han soltado, por el contrario, lo enriquecen y lo amplían. Como primera consideración de la política pública. Y la segunda, que es la política para que luego lo público tenga un resultado más de cohesión, es que acaba de decir Pablo de la Torre que la grieta ya no garpa, no es exitosa. Aun cuando en esta elección den los resultados que algunos imaginan, hay una necesidad social, no solo de la política, sino de creer que hay algo alternativo en serio, que siente bases hoy,
para que después llegue lo que en algún momento dice alguien, eso ejecutivo, y desplegar las potencialidades. Entonces esa tercera posición no es la avenida del medio, es una tercera posición. Por lo tanto es capturar no solamente a los dirigentes, que hay muchos, sino que estos vuelvan a creer en la política. Si no creen los dirigentes en la política, es muy difícil que el divorcio con la sociedad pueda tener, aunque sea, unos pocos minutos de relanzamiento de lo creíble y de lo posible. Bueno, la tercera posición va a aparecer en escena, lo dijo de la Torre. ¿Importa Moreno? Sí, claro que importa Moreno. Por eso la pregunta, porque él lo conoce, Joaquín de la Torre lo conoce, y me parece que hay muchos y muchas que están esperando que aparezca algo en Moreno que sea disruptivo, que no garpe, sino que ingrese en la escena pública, partidaria y política, para decir: aquí estamos, no nos vamos, nos quedamos, tenemos un futuro y empezamos a construirlo. Lo que pasa en San Miguel, en Moreno, en Canal 6, léalo en Desalabrar.